Ya estamos transmitiendo en vivo y creo que ya estamos en Facebook. Estamos en el canal del Grupo Mentorago, en Facebook Live. Están cordialmente invitados todos a escuchar esta interesante charla que vamos a tener el día de hoy con mi querido amigo Jan Maximiliano Rincón Hurtado. Él es de Venezuela. Antes de concederle los micrófonos, quiero agradecerles a todos los compañeros que de alguna manera hemos estado conviviendo dentro de este grupo de profesionistas y de gente especialista en el sector agropecuario, pues que nos sigan regalando la oportunidad de platicar con todos ustedes y de compartir experiencias. Jan, te platico, esta entrevista está en Facebook Live y será grabada, editada para el canal de YouTube del Portal Agropecuario también. Ya con más calma les compartiremos los links y participaremos más. Es un gusto poder tenerte, Jan. Bienvenido. Gracias. El gusto para mí también es compartir con tu audiencia y con los amigos, productores, colegas y con tu persona, Yuri. Muchísimas gracias, Jan. Para quien no te conoce, regálanos un resumen. ¿Quién es Jan Maximiliano? Bueno, Jan Maximiliano Rincón Hurtado es ingeniero, soy ingeniero agrónomo, mejor dicho, de la Universidad de Zulia, Facultad de Agronomía. Nací en Maracaibo y una vez que me gradué comencé a trabajar en estudios de suelo directamente. Luego, unos años después, a trabajar en el mundo del país. Es decir, que he hecho cursos relacionados, talleres y cursos relacionados al cacao y en la parte del suelo también. Muy bien, muy bien. Entiendo por lo que hemos estado platicando ya desde el tiempo que nos conocemos, que debe de ser aproximadamente 1 año y medio, 2 años, no recuerdo con precisión, cuando lanzamos más o menos. Sí, más o menos. Cuando lanzamos la primera convocatoria a nivel Latinoamérica de los cursos y de los talleres de formulación y evaluación de proyectos de parte de nuestro grupo. Ahí nos hiciste el favor de acompañarnos en estos talleres, muy nutridos, por supuesto, y bastante interesantes. Y en ese tiempo platicábamos un poquito de que estabas involucrado también con los sistemas de información geográfica, ¿es correcto? Es correcto, sí, es correcto. ¿Qué actividades desarrollabas ahí con los sistemas geográficos? Bueno, la actividad empezamos a trabajar haciendo primero los estudios de suelo, haciendo todo digital, pero mi fuerte con los sistemas de información geográfico fue en el rubro del cacao, o sea, en la producción de cacao. De ahí fue que empecé a trabajar de manera directa con el cultivo, con una empresa reconocida aquí en Venezuela y a nivel internacional, a la cual le hicimos un proyecto. Entonces, allí fue cuando empecé a trabajar de lleno directamente con el cacao. Y obviamente con el chocolate comenzamos a trabajar también cuando empezamos a hacer nuestras pruebas, como que nos soñábamos o nos imaginábamos que más adelante pudiéramos fabricar chocolate, ¿no? De una manera artesanal, de la manera virtual, que anualmente va creciendo. Se van sumando muchos emprendimientos bajo esa tendencia. Entonces, bueno, fue una experiencia tremenda. Yo empecé a trabajar prácticamente con el cacao desde el 2006 hasta el 2016 de manera indirecta, es decir, apoyando actividades que realizó en su momento, en unos primeros 2 años, el Estado, y luego a través del emprendimiento privado, hasta el 2016 comenzamos yo apoyaba esas actividades, iba a campo, hacía los estudios de suelo, daba charlas, cómo tomar las muestras. En esa parte era directo. Ya para el 2017, cuando nos aprueban el proyecto con esta empresa, que obviamente es Nestlé Venezuela, le hicimos el SIC a sus proveedores, a sus productores, y fue prácticamente 2 años
haciendo el proyecto y luego un año en la ejecución de una asistencia técnica que ellos tienen a sus productores. O sea, que fue un aprendizaje tremendo. Allí fue de lleno cuando estuve en el mundo del cacao, de lleno. Ahí sí, así, yo era facilitador en ese proyecto, era el analista SIC del proyecto, también la parte de suelo. Y bueno, entonces paralelamente hacíamos nuestras pruebas para hacer nuestros chocolates, pero a nosotros, pues, o sea, mira, esta receta me gustó bien, esta mezcla me gustó bien, esta mezcla le falta mejorar, con este cacao de esta zona se puede hacer este chocolate. Eso eran cosas que le hacíamos nosotros, porque más adelante teníamos la chispa de emprender y fíjate, ya hoy en día es una realidad en esta situación de pandemia. Claro, claro, me imagino que conforme los procesos van cambiando, vas comprendiendo mejor el comportamiento de los diferentes granos de cacao que vas cosechando y vas viendo cuál se puede adaptar mejor a ciertos procesos. Es algo bastante interesante. De hecho, esta charla, para nuestros amigos que nos están viendo o que nos van a ver, que eventualmente podrán hacer sus preguntas por ahí, nace de algo que en mi concepto fue novedoso porque no lo conceptualizaba. Vi una diapositiva por ahí en alguna de tus posts, me parece que fue en WhatsApp o en Facebook, no recuerdo, en donde decías de que había que fermentar el proceso y me llamó mucho la atención. Porque no, yo la fermentación lo ubico con las cervezas y con el pan. No con el chocolate, eso no chocaba dentro de mi cabeza. Ok, bueno, sí, es cierto, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Que cuando nosotros estamos acostumbrados a las marcas reconocidas y por lo general, o casi todas esas marcas generan o fabrican golosinas de chocolate. O sea, son más dulces que chocolate porque tienen poco porcentaje de cacao. Obviamente, cuando tú te das cuenta de eso y empiezas a conocer cómo se hacen los chocolates, te das cuenta, no, mira, esto es una golosina de chocolate y yo quiero un chocolate, un buen chocolate, un excelente chocolate. Entonces, cuando uno consume un excelente chocolate, es aquel chocolate que viene preparado o viene de un cacao que fue fermentado. ¿Y qué es la fermentación? De una manera muy sencilla. Es la actividad microbiológica de hongos y bacterias principalmente que agarran ese cacao o esos granos de cacao a través de unas reacciones bioquímicas y ese resultado vamos a tener, un resultado, o sea, vamos a tener un cacao con mejores aromas, porque la fermentación, el objetivo de la fermentación es mejorar los aromas del cacao. Es una fase, es la fracción desarrolladora. Tu audio lo perdimos. Ahí te tenemos de regreso con el audio. ¿Dónde me quedé? Estábamos escuchándote con los temas de que precisamente el proceso de fermentación sí le agregaba mayor calidad al sabor. Correcto, sí. Cuando tú fermentas el cacao, eso tiene un protocolo que lo vas ajustando a tus condiciones en tu finca o en tu zona, o sea, donde lo vayas a fermentar. Eso tiene un protocolo, no es complicado, sino que es largo y hay que seguirlo. Pero más allá de todo eso se lo puedo pasar, esa información está disponible en las redes, o se las puedo pasar el protocolo estándar y luego tú lo ajustas cuando lo practiques. El objetivo de la fermentación es desarrollar los aromas que ese cacao te puede ofrecer. Porque si tú no lo fermentas, que simplemente lo cosechas y lo secas, puedes hacer golosinas de chocolate, puedes hacer derivados del cacao como polvo, como manteca, que son los principales subproductos del cacao, pero un chocolate excelente no lo vas a obtener con un cacao no fermentado o un cacao corriente que no pasa por el proceso de fermentación. Entonces, cuando tú lo fermentas, obviamente, sí, porque para desarrollar estos aromas, el cacao tiene 3 fases constitutivas. La primera es la genética del cacao. Si es un cacao criollo, qué tan acriado está,
o si es un híbrido acriollado, o si es un forastero. Esos forasteros son cacaos más amargos, más astringentes. El híbrido es la mezcla del criollo con el forastero, y obviamente el criollo son aquellos cacaos que tienen un sabor más sedoso, no tan amargo, no es tan astringente, pues. Entonces, claro, cuando tú fermentas, indistintamente que sea criollo, híbrido o forastero, vas a desarrollar sabores ideales para hacer un excelente chocolate. Obviamente, esa es la fase desarrolladora constitutiva de formación de sabores, que es la fermentación. Y la tercera, que es la fase formadora de sabores, es el tostado. Pero el tostado le corresponde al maestro chocolatero, al que va a hacer el chocolate. Y eso es su secreto, esa es su receta. Y ya también hay un protocolo para eso. El maestro chocolatero empieza a tostar su cacao y va haciendo su receta o va haciendo su prueba hasta que obtiene un tostado que a él le guste, se siente cómodo, o que ese tostado genere un sabor que a él le guste. Entonces, básicamente tenemos tres factores que afectan el sabor. La genética, ¿verdad? Obviamente que sea una buena cosecha, que sean granos frescos, libres de impureza. La fermentación, eso tiene un protocolo, eso no es tan fácil. Eso es primero verificar que las mazorcas estén maduras, sean de un color uniforme. Cuando se haga el despepitado, obviamente sean almendras libres de impurezas, que no sean negras, que estén bien bonitas, o sea, bien sanas. Y por supuesto, colocarla en un cajón de madera dulce, con unas especificaciones para que esa fermentación sea adecuada, un mínimo de altura para que esa fermentación sea correcta, porque la fermentación es anaeróbica y aeróbica, es con aire y sin aire, o sea, con oxígeno y sin oxígeno, mejor dicho. Luego se voltea cada cierto tiempo, dependiendo si es un criollo, se voltea cada 24 horas, y si es un híbrido forastero, se voltea de 48 horas en adelante. O sea, cambia el protocolo según la genética del cacao. Y por supuesto, el tostado, eso ya es con el maestro chocolatero. Entonces, para obtener un buen chocolate, un excelente chocolate, para mí sería un cacao fermentado, con un 70% de cacao en adelante. Eso para mí sería un excelente chocolate. Un buen chocolate que sería este que tengo por aquí. Este es uno de los que estamos haciendo nosotros. Este es un chocolate al 70% con un cacao fermentado. Y es un excelente. O sea, a mí me gusta, tiene un 30% de azúcar para darle darle más sabor, obviamente, mejorar el paladar. Y tenemos el buen chocolate, que es aquel chocolate que tiene al menos un 50% de cacao. Puede tener leche, también azúcar. No necesariamente, si es fermentado, será mejor. Pero si no está fermentado, también es bueno. Aquí tenemos uno, este es con leche, al 50%, esta barra. Y por supuesto, un mal chocolate, para mí serían los que estén por debajo de un 30, un 20% de cacao, que son las famosas golosinas de chocolate. Son más calóricos que nutritivos. Entonces, eso ahí, hay muchas marcas y bueno, ¿qué te puedo decir? Hay muchas marcas y muchas variedades. Sí, quiero imaginarme que debe de ser bastante complejo ahí todo el tema de los sabores, la palatabilidad que debe de tener. Y sí, quiero pensar que todas las golosinas que normalmente encontramos en la tienda de la esquina, pues su contenido energético, contenido de azúcares debe de ser altísimo para que sea muy agradable al gusto. Sin embargo, como bien decías, el tema de que sea un buen chocolate, más allá de los tres pilares que mencionas, que son la genética, el tostado y la fermentación, resulta bastante interesante ver cómo se pueden incluso hacer interacciones para encontrar sabores diferenciados con los mismos procesos. Eso es muy, muy interesante. Ahora que comentabas de la genética, tanto para mí, yo soy agrónomo y ya me voy a ventilar yo solo, pero también nos escucha mucha gente que no es gente del sector rural. Existen ya variedades
modificadas genéticamente en cacao? Uno, y dos, la segunda pregunta sería, ¿existen variedades patentadas de diferentes cacaos? No, variedades como tal no, sino tipos de cacao. Y cada país debe de hacer, o sea, cada productor debe identificar en su zona o en su finca cuál es la planta o la mata que más produce y que tenga esas características de criollo deseables. Porque eso va a depender, mira, para mí el cacao, todo el cacao es bueno, hasta el trinitario, que no, que es muy amargo, que es astringente, sí, pero se tiene un uso. Entonces, dependiendo del uso, el productor el productor tiene que estar claro primero hacia dónde quiere ir, hacia qué mercado quiere ir. O sea, si quiere ir a un mercado de baja calidad, pero que sea volumen, puedes ir a un mercado corriente, que es prácticamente el 80% de la producción mundial. Entonces, o sea, la mayor parte del mercado es corriente, o sea, no se fermenta, el que no se fermenta, porque ese uso es principalmente para hacer polvo, para hacer manteca, y eso lo utilizan tanto para hacer golosinas de chocolate, como lo pueden utilizar para hacer cosméticos, o sea, con la manteca se puede hacer cosméticos, jabones, cremas. Porque finalmente le ponen mucho azúcar. Sí, correcto, ese mercado es el volumen, o sea, es el 80% de la producción mundial pasa a ese mercado. Luego tienes un mercado que es un mercado de comercio justo, la traducción sería free trade, creo, no estoy seguro, sí, no hablo inglés, ok. Allí, por supuesto, entran los productores certificados, bien sea una certificación orgánica, bien sea una certificación de la aplicación de buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Ya hay mejor el precio, inclusive, ya ahí la calidad del cacao mejora porque te la van a pagar, o sea, el mercado te la va a pagar, te la va a reconocer. Y hay empresas internacionales que se dedican a eso con sus responsables en cada país. Aquí hay uno, en Venezuela hay un colega que hace ese trabajo. Y luego tienes el mercado del cacao fino, el fino de aroma, el famoso cacao, lo que son los fermentados. Ahí todos son fermentados, que es un pequeño porcentaje, 7%, entran allí. Pero anualmente se van incorporando más productores porque ese mercado es el que mejor paga el cacao. El cacao fermentado lo pagan mejor. Y si está en un comercio justo o tiene una certificación orgánica, lo pagan mucho mejor también. A diferencia del volumen. Y si está libre de cadmio, eso es ley ahora en el mercado internacional, el cacao que esté libre de cadmio, que tenga los niveles en el umbral, el precio va a afectar también. ¿En dónde pensarías tú que se está produciendo el mejor cacao del mundo? Esa es una pregunta interesante, porque fíjate que, como te comenté, todo cacao es bueno y va a tener un uso y para eso ese es el objetivo del productor, o sea, ¿a dónde lo va a ir? Fíjate que antes de hablar de eso, la producción mundial ahorita tiene un promedio de 4.7 millones de toneladas y el principal país o países que productores de cacao están en África, que es Costa de Marfil, Ghana y Nigeria. O sea, y en los demás países cumplen el otro porcentaje. Es decir, que África produce el 76% de la producción mundial, el 76%. Luego le sigue América con un 16%, donde Ecuador está de primero, Colombia, Perú, México y Venezuela, y República Dominicana. Son los que producen más cacao. O sea, de los últimos está Venezuela porque nosotros no pasamos las 20.000 toneladas. En cambio, Perú la pasó. República Dominicana pasó las 20.000 hace rato. Aparte de que es el único
país ahorita que todo el cacao que ahí se produce es de certificación orgánica. Es decir, el que recibe el mejor precio, para que sepas. Y por supuesto tienes el resto, que es el 8%, se produce en Asia y Oceanía, donde el país donde está la mayor producción es Indonesia. Allí. Entonces, decirte cuál es el mejor cacao, eso es relativo, porque eso va a depender del uso. Si vamos a utilizar para chocolatería fina, gourmet, te vas a hacer los maestros chocolateros, que son pocos, se van hacia un cacao fino. ¿Y dónde están los cacaos finos en el mundo? En América. En América están los cacaos finos. El 80% de lo que se produce en América es fino de aroma. O sea, tiene una calidad genética ya lista, ya. Lo que hay que cumplir y mantenerla hasta su cosecha. Entonces, Venezuela es un productor de cacao fino de aroma. Ecuador también. Perú también. O sea, todos están fermentando el cacao. Entonces, si me dices, no, mira, si es una empresa de cosméticos, yo compro uno en África, lo que me interesa es la manteca, ya está. O sea, para mí todos los cacaos son buenos. Sí, por supuesto, por lo que estoy escuchando, depende del tipo de producto final que vas a obtener. Pero hay datos bastante interesantes, como este que resaltas de que en América está el café de aroma, el café de mayor calidad, es muy importante para resaltar. Eso nos lleva a temas un poquito más complicados y de los cuales la verdad es que no vale la pena ahondar demasiado, que son temas políticos, en donde, bueno, conocida está la situación de Venezuela, conocida está la situación que ahora estamos teniendo en México también, que bueno, que vamos caminando poco a poco y conociendo las nuevas formas de trabajo, pero sin llegar a tocar esos temas, ¿tú cómo piensas que está la posición de los productores de cacao a nivel mundial? ¿Cuáles piensas que son los principales problemas que tienen? En opinión de Jean Maximiliano, ¿qué se debería estar haciendo alrededor del tema del cacao para mejorar el sistema productivo? Eso, la problemática mundial, desde el punto de vista económico, sin meter lo político ni nada de eso, que ya lo explicaste, para mí serían la no o la falta o la no implementación de las buenas prácticas agrícolas. Es decir, creen que sus plantas son más cosechadores que productores. Entonces, esa es una. La principal es esa. No podar las matas, no regarlas, no aplicarles abonos orgánicos, porque las plantas de cacao son tan nobles que responden a las aplicaciones orgánicas. Ni siquiera, o sea, no hace falta hacer una aplicación de fertilización química. No hace falta porque las plantas responden a la orgánica. Y eso favorece los mercados orgánicos, o sea, mejor todavía, o sea, no, por ahí está bien. Por ejemplo, el control de plagas y enfermedades, o sea, eso hay que hacerlo. O sea, si tú no implementas las buenas prácticas agrícolas, no vas a aumentar los rendimientos. Y si no aumentas los rendimientos, el productor no va a aumentar su calidad de vida, porque va a tener pocos ingresos. Entonces, esa sería para mí la principal. La no implementación de las buenas prácticas agrícolas, para empezar por ahí. La otra que tiene que ver mucho con lo social es el comercio justo. O sea, no hay un comercio justo. No hay, porque el negocio del cacao está en el chocolate. Así, a mí me costó tiempo aceptar eso porque es la realidad. Tú puedes ser un excelente productor de cacao y puedes mejorar tu calidad de vida, como decimos aquí en Maracaibo, arrechamente. Pero ¿qué sucede? Que si tú haces chocolate, ahí es donde está el grueso, o sea, ahí es donde está el negocio realmente, es allí, en la elaboración de chocolate. Entonces ahorita hay mucho emprendimiento aquí en Venezuela de que los productores hagan su chocolate. Muy poco, pero sí se está haciendo. La mayoría que se capacita, el que quiere emprender se capacita para hacer chocolate y luego le compra al productor. Y ese le paga mejor al productor. Por ahí mejora la cosa, por ahí. Para mí esas son las dos principales causas de que el productor no avanza más. Sin duda alguna, el tema de generarle un valor agregado a los productos del campo siempre ha resultado
de manera muy positiva. Estoy de acuerdo contigo. Es el mismo caso que nosotros vemos, por ejemplo, en algunos productores de carne, de bovinos, de ovinos, de caprinos, en donde realmente quienes llegan a obtener mejores ganancias son algunos eslabones posteriores a la producción primaria. Sin embargo, aquellos productores que logran empezar a hacer el queso, hacer algunos cortes especiales, agregar alguna suerte de valor dentro de su producción, empiezan a mejorar sustancialmente sus condiciones económicas. Eso, sin duda, es un hecho. Es que eso pasa también. O sea, el productor, fíjate, que ay Dios mío, tienen falta de visión. Y yo como agrónomo, y una de nuestras roles es hacer extensión, transferir tecnología, o sea, transferencia de tecnología, tenemos que hacerle llegar al productor ese mensaje. Aquí son tan dejados que prenden el cacao en baba, ni siquiera lo secan, ni lo fermentan. Entonces, eso le queda a otra persona que lo hace. Y si esa persona hace chocolate, obviamente va a tener más ingresos y así. Entonces, eso hace que tengamos una cadena de intermediarios que, primero, no aguanta el precio al mercado y, segundo, que el productor es el que menos gana. Entonces, eso pasa también. Bueno, lo que te explicaste con la carne es lo mismo, pero en el cacao. Sí, así es, así es. Es algo que es un fenómeno que tenemos en el campo. Ahora, ahí digo, la verdad es que no vale la pena, como te decía hace un momento, meternos muy, muy a fondo en la política, pero bueno, aquellos gobiernos que estén trabajando en ese desarrollo puede resultar que sea mejor. Y no solamente los gobiernos, yo siempre he defendido la postura de que con, sin y a pesar del gobierno, nosotros tenemos la obligación de buscar alternativas para tener a nuestros productores en una mejor posición, pero es siempre implica algunos términos de los que tú citaste, que me permito aquí rescatar un poquito, hablabas del fair trade, que es un sistema de alguna manera de comercio justo que implica certificaciones, que implica que tengas ciertas características, cumplir algunos requisitos, esas son certificaciones, implica la calidad, implica una estandarización y una visión de las ganancias, y algunos otros conceptos, como también es el tema de la educación y de la capacitación, la transferencia de tecnología. Eso es otro factor fundamental también. Si no se establece, o sea, bueno, nosotros como agrónomos, de alguna manera, yo hago una transferencia de tecnología cada vez que tengo la oportunidad de ir a campo con los productores. Y entonces muchos me dicen, pero tú no tienes finca. Es cierto, yo no tengo, pero yo me visualizo en una. Y más allá de eso, las investigaciones que se han hecho en estas últimas 2 décadas en cuanto al cacao, se han roto muchos paradigmas, o sea, demasiado, en cuanto a implementar las buenas prácticas agrícolas y ver rendimientos. Mira, en Ecuador, por ejemplo, los rendimientos son de 3.000 kilos por hectárea. O sea, yo estoy asombrado. Aquí no llegamos a eso en Venezuela, pero lo máximo que hemos llegado es 2.000. 2.000, hombre, y dándole duro. Y en Ecuador son 3.000. Entonces si no se implementan, bueno, eso está más que... Eso para mí es cuando se le toca el bolsillo al productor, ahí es cuando entienden un poquito más la cosa. Cuando le hablamos con el bolsillo, pues que le tocamos el bolsillo, ahí sí prestan más atención. Y bueno, lo otro que te quería comentar es que es una pregunta que está asociada con el cacao, es los chocolates. ¿Cuál es el mejor chocolate? Ya dije el buen chocolate, pero ¿cuál es el mejor? Definitivamente Suecia tiene una reputación, tiene su... Mira, ellos han estudiado, ellos son los pioneros en lo que es la barra de chocolate. Y para llegar a la barra de chocolate estuvieron como 80 años investigando para llegar a la barra de chocolate. Obviamente tienen un buen chocolate, excelente, pero ese chocolate se hace con cacao de América. Entonces depende del concepto, ¿no? Porque no es el mismo chocolate. Por ejemplo, acá en caramelos, en un dulce que vas con mucha azúcar y vas y compras en la tienda, muchos de los que tenemos el concepto de mejor chocolate son suizos, por ejemplo.
tienen mucha experiencia, hacen muy buenos bocadillos, sí, pero seguramente no es el mismo que el que utilizamos en la repostería. Sí, correcto. Entonces, ya queda de parte de lo que se están formando como maestros chocolateros en hacer el trabajo. Quizás no alcancemos los suizos, pero sí tenemos la ventaja, y hablo por todos los que estamos en América, es que un maestro chocolatero ya teniendo el mejor cacao, que es el fino de aroma, desde el punto de vista para hacer chocolate, ojo, ya tiene una gran ventaja. Ya el trabajo, la mitad del trabajo no va a ser el cacao. Ay, es todo un mundo, mi querido Jan. Oye, estaba tratando de ver si en las redes sociales teníamos alguna observación, algún comentario. Todavía falta que publiquemos en otras partes. Como te decía hace un ratito, se va a publicar en YouTube. Algunas amas de casa también podrán observar estos temas que están bastante interesantes. Así como no queriendo, llevamos ya media hora que se va rapidísimo. No, se va volando el tiempo porque, bueno, siempre son temas que son muy interesantes y bueno, pues va a quedar la invitación abierta a que hagan sus preguntas. Te voy a pedir que nos compartas un medio de contacto, ya sea un correo electrónico, por si alguien quisiera contactarte y que pudieran entablar una plática mucho más prolongada alrededor del... ¿Cómo no? Sí, el tiempo se fue. Bueno, y se va muy rápido. Sí. Te quiero invitar a que nos des información de contacto, por lo menos aquí en la entrevista también. Correcto, puedes seguirme en Instagram, como Jean Maximiliano, todo pegado. O sea, mis dos nombres, Jean, Max con X, Maximiliano, 77, que es mi fecha de mi año de nacimiento. Bueno, ya ese es Instagram. Y en Twitter, mis dos nombres, solamente, sin el 77. Allí pueden ver en mi Twitter, van a ver en un tweet fijado, una presentación de lo que hicimos con el proyecto SIG. O sea, cuál es la función del SIG, cómo se puede utilizar en el cacao y en otros cultivos o en la misma ganadería, etcétera, acuicultura. Esa presentación dura 25 minutos y para que puedan ver qué hice en cuanto cuál fue mi experiencia en cuanto a los SIG en la parte de cacao. Excelente, Jan. Oye, pues te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por compartir un ratito con nosotros. Es siempre muy interesante. Por supuesto que están las puertas abiertas de nuestros sitios, tanto en la consultoría como portalagropecuario.com.mx. Tienes que mandar algo para México. Tienes que mandar. Y puedes hacer desde luego tu comercial. Y te invito, si quieres, publicar en las columnas, como lo está haciendo ya un colega tuyo, Werner Gutiérrez, está haciendo algunas publicaciones. Igual puedes hablar de los chocolates, del cacao, de las experiencias que vas teniendo con la gente allá. Va a ser muy enriquecedor para todos si gustas compartir. Bueno, sí, con gusto. Ahí están las redes. Ahorita con el tema de la pandemia todo se hace virtual. El centro de fabricación no lo tengo aquí en Maracaibo, está en una ciudad a 1 hora de Maracaibo. Pero sí me veo haciendo la fabricación aquí de chocolate, eso sí. Pero bueno, estamos trabajando así desde casa prácticamente con esto. Y cada vez que tengo la oportunidad de ir al campo la disfruto así como lo disfrutáis vos. O sea, y bueno. Desde luego, hoy tuve la oportunidad de visitar un rancho que tenía ya algunos meses que no visitaba. Es una productora de tortillas de maíz y de nopal muy, muy sabrosos. Y hoy estuvimos ahí. Siempre estar en el campo es un tema totalmente diferente. Total. Es un ambiente insuperable y muchas experiencias que uno puede adquirir allá en el campo. Así que nosotros, como técnicos, ya sabes, siempre encantados de ir al campo a pasear. Bueno, gracias por la oportunidad. Gracias a todos por haber escuchado esta pequeña compartir de saberes. Cualquier duda, pregunta,
la pueden hacer, que la responderemos a medida que tengamos conexión y buena señal de internet, como hoy la tuvimos, gracias a Dios. Sí, así es, siempre es complicado también ahí con Venezuela esos temas. Bueno, Max, pues muchísimas gracias por esta enriquecedora charla y te mando un abrazo, hermano. Con gusto, el cariño es el mismo, el cacao y chocolate es el mismo. Tienes que mandar, vamos a intercambiar, yo te mando una cerveza y tú me mandas un chocolate. ¡Listo! ¿Quién dijo miedo? Exactamente. Bueno, gracias y que estés muy bien. Está bien.